Hay quienes creen que las brujas ya no existen, que quedaron enterradas en la hoguera de la Inquisición o atrapadas en viejos relatos. Pero la verdad es otra, ellas siguen aquí, ocultas entre nosotros, esperando el momento perfecto para dejarse ver. Historias de luces que aparecen en el monte, de animales que no son lo que parecen, de miradas que te persiguen incluso con los ojos cerrados. Hoy, en Historias de Terror Real, escucharás 3 testimonios que no podrás olvidar, porque cuando el mal se disfraza de mujer, nada puede salvarte de su presencia. Acompáñanos, si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo. Mi nombre es Alfredo. Tengo 42 años y llevo más de 20 viviendo en la Ciudad de México. Pero nací en un pueblito cerca de San Lucas Tecopilco en Tlaxcala. Es un lugar pequeño, rodeado de cerros, donde todavía se hacen fiestas patronales con velas, curanderos y rezos en náhuatl. Mi familia ha vivido ahí por generaciones, y también la historia que les voy a contar. Yo me fui de ese pueblo cuando tenía 17 años, después de que mi papá murió en circunstancias muy extrañas. Según dijeron, fue un infarto. Pero los que estábamos cerca sabemos que no fue así. Durante años me alejé de todo, del pueblo, de la gente y de los recuerdos. Pero hace un par de años, tuve que regresar por la enfermedad de mi madre. Me fui a quedar a la misma casa donde crecí, una casa vieja al pie de un cerro que siempre me dio mala espina. Y no era casualidad. En ese cerro, decían los viejos, se reunían las brujas. Desde el primer día que regresé, empecé a notar cosas raras. Gente que me miraba mal, que se callaba cuando yo pasaba. Mi madre estaba débil, como si algo le chupara la vida lentamente. Y cada noche, a la misma hora a las 3 de la mañana se escuchaban ruidos afuera de la casa, como garras sobre la tierra. Como si algo grande, pero ágil, caminara en círculos alrededor de nosotros. Una noche decidí asomarme. Me armé de valor, tomé una lámpara y abrí la puerta trasera. Lo que vi no lo voy a olvidar nunca. Había un cerdo enorme frente a la casa. Más grande que cualquiera que haya visto en mi vida. Tenía los ojos completamente negros, como 2 huecos. Y sus patas estaban delgadas, casi humanas. Me miró, y juro por Dios, que ese animal sonrió. Una sonrisa torcida, imposible de olvidar. Mi madre, que escuchó el ruido, se levantó y al ver lo que pasaba, me gritó desde adentro. No lo veas a los ojos. Métete, Alfredo, es ella. Es la bruja. Entré corriendo y cerramos con tranca la puerta. Ella me explicó que esa mujer, la que vivía sola al otro lado del cerro, había hecho un pacto desde joven para obtener poder, salud y belleza. Pero a cambio, necesitaba alimentarse del alma de otros. Y lo hacía con formas animales, para que nadie pudiera identificarla. Esa misma mujer fue vista la noche en que murió mi padre. Y desde entonces, cada cierto tiempo, alguien de la familia enferma de la nada y al poco tiempo se va sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Los días siguientes fueron cada vez más pesados. La casa olía a cosas podridas. Una mañana encontramos plumas negras y cera derretida en el umbral de la puerta. Y mi madre empeoraba. Me pidió que trajera a don Crescencio, el curandero viejo del pueblo. Cuando vino, revisó toda la casa y al llegar al zaguán, dijo algo que me heló la sangre. Aquí dejaron tierra de panteón. Y orina de cerdo. Aquí hay brujería fuerte y es personal. Esa noche hicimos una limpia con fuego, sal y rezos. Alrededor de la casa se colocaron ramas de pirul, cruzadas y ceniza bendita. Durante el ritual, los perros del pueblo no dejaron de aullar. Y al final, se escuchó un chillido. No de persona. Tampoco de animal. Algo, en medio. Como una criatura herida y furiosa. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver al cerdo, ni a la mujer. Mi madre sobrevivió, aunque quedó muy débil. Y yo no volví a dormir igual. Porque entendí que en mi familia, alguien había sido marcado. Que hay maldad que no terminan solo con una vida. Y que cuando regresas al lugar donde naciste, puedes despertar cosas que llevan años esperando verte volver para acabar contigo.
Esto que voy a contar me lo relató mi tío Aurelio hace ya muchos años, cuando yo era niño. Él era campesino en un pueblo cercano a Atlixco. Mi tío es un hombre serio, de carácter fuerte, de esos que no creen fácilmente en cuentos de brujas ni en historias de miedo. Pero lo que vivió en aquella ocasión lo marcó tanto, que cada vez que lo recordaba se le quebraba la voz. Me decía que todo empezó con ruidos extraños en su casa. Su techo era de lámina, y a medianoche, siempre a la misma hora, se escuchaban pasos pesados caminando en círculos. No eran los de un gato ni una rata. Tampoco era un ladrón. Él los describía como pisadas fuertes, acompañadas de un aleteo que hacía retumbar la lámina. No era un animal común, esas alas sonaban como si fueran demasiado pesadas para volar. Al principio pensó que podía tratarse de un guajolote del vecino. Pero lo extraño es que nunca se iba, siempre regresaba, y justo coincidía con los días en que su esposa comenzaba a enfermar. Ella decía que, al dormir, algo se le subía encima, que sentía un peso horrible en el pecho, como si algo la aplastara y no la dejara respirar. Eso hizo que Aurelio se decidiera a enfrentarlo. Una noche tomó su machete, se escondió cerca de la puerta y esperó en silencio. Cuando el ruido comenzó, salió con cautela y ahí lo vio, un guajolote enorme, parado sobre el techo. Era más grande de lo normal, con plumas erizadas y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Él me contó que en ese momento se le heló la sangre. El ave no huyó. Lo miraba fijo, como burlándose, como desafiándolo. Y luego saltó del techo, cayendo pesadamente al suelo. Comenzó a caminar hacia las milpas, arrastrando las alas con un sonido que parecía un lamento. Aurelio, entre el coraje y el miedo, decidió seguirlo. Decía que cada paso que daba se le hacía eterno, que el aire se sentía más frío, como si lo estuvieran llevando a donde no debía entrar. El guajolote se metió entre los surcos del campo, y ahí, frente a sus ojos, ocurrió lo imposible. El animal empezó a revolcarse en la tierra. Sus alas se torcieron, su cuerpo se contrajo y se alargó como si se desgarrara. Aurelio juraba que escuchó huesos romperse. Y entonces, lo que salió de entre las milpas ya no fue un ave. ¿Era una mujer? Una mujer de su mismo pueblo, a quien conocía de toda la vida. Una señora que se decía curandera, pero de la que todos murmuraban que andaba en cosas oscuras. Él me contaba que no pudo ni moverse. Se le doblaron las rodillas, sentía que el aire se le escapaba del pecho. La mujer volteó a verlo, y con una sonrisa torcida, se alejó caminando despacio, como si nada hubiera pasado. Como si supiera que él jamás tendría el valor de contar lo que había visto. Mi tío nunca lo dijo en voz alta, pero siempre estuvo convencido de que había descubierto a una bruja transformándose. Desde esa noche, cada vez que enfermaba o le pasaba una desgracia, sospechaba que era ella. Y hasta el último de sus días, cuando alguien mencionaba brujas o guajolotes, Aurelio solo se persignaba y cambiaba de tema. Después de eso, la esposa de Aurelio empeoró. La llevaron con un curandero de otra comunidad y él confirmó lo que todos ya temían. Lo que tenían encima era un trabajo de brujería muy fuerte, obra de la bruja que se transformaba en esa ave. El curandero hizo limpias, rezos, y poco a poco la mujer de Aurelio fue recuperándose. Pero desde esa noche, Aurelio juró que jamás volvió a dormir tranquilo. Porque en el pueblo, cada vez que veía a esa mujer pasar frente a su casa, él recordaba la transformación con sus propios ojos. Era ella, no hay duda, decía. Estoy seguro de que yo la vi. Primero era un guajolote del tamaño de un hombre, y luego una mujer caminando como si nada. Hasta el día de hoy, en esa región de Puebla todavía se murmura la historia. La gente asegura que aquella mujer murió años después, pero en las noches, cuando los perros aúllan y se escucha un aleteo pesado sobre los techos, hay quienes creen que no todo terminó con ella. Porque como dicen los viejos, cuando una bruja muere, no se va sola, siempre deja su secreto en alguien más.
Esto que estás a punto de escuchar no lo sacamos de ningún libro. Es lo que nos contó don Hilario, un hombre serio, ya grande, que por muchos años vivió en un rancho a las afueras de San Juan del Río, Querétaro. Él nunca hablaba de estas cosas. Pero cuando lo hizo, nos lo dijo como quien todavía no entiende bien lo que vivió. La historia empieza una noche, a mediados de septiembre, poco después de las lluvias. Don Hilario vivía con su esposa, su hijo mayor y 2 hijas pequeñas. Tenían vacas, gallinas, puercos y un corral que se veía desde la ventana de la cocina. Eran como las 11 de la noche cuando su mujer le dijo que el ganado andaba inquieto. «¿Se oyen raros los animales, ya viste?» Se asomaron y vieron que los becerros corrían de un lado al otro, sin motivo aparente. Las gallinas cacareaban como si fuera mediodía. Pero lo más extraño era que los perros no ladraban. Solo gemían, con la cola entre las patas, como si quisieran meterse debajo de la tierra. Don Hilario agarró la lámpara, el rifle de postas y salió. Pero apenas pisó el patio, se detuvo en seco. Allí, encima del corral, flotando a unos 10 metros del suelo, había una bola de fuego. No una flama normal. Era una esfera, anaranjada, viva. Como si alguien hubiera prendido fuego a una linterna antigua y la hubiera soltado en el aire. Pero no estaba sola. A los pocos segundos, otra apareció. Y luego otra. Eran 3. Se movían lento, como si olieran. Bajaban y subían. Y cada que bajaban, los animales gritaban más fuerte. Don Hilario se quedó congelado. Le sudaban las manos, pero no podía moverse. Entonces, detrás de él, su hijo mayor, que en ese entonces tenía 17 años, salió también, con una cobija en el hombro. «Papá, ¿qué es eso?» El muchacho no alcanzó a terminar la frase cuando una de las bolas bajó tan cerca del corral que las vacas comenzaron a chocar entre sí. Y lo más espeluznante fue lo que ambos escucharon en ese momento. Una risa. De mujer. Pero como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo de adentro de sus cabezas. Don Hilario reaccionó. Corrió hacia la cocina, sacó un costal con sal de grano y empezó a lanzarla en forma de cruz hacia los 4 puntos del terreno. Su esposa, entre el miedo y la fe, comenzó a rezar en voz alta. Las bolas de fuego comenzaron a moverse más rápido. Ya no eran lentas. Ahora parecían inquietas, nerviosas. Y justo cuando don Hilario lanzó un puñado de sal directo hacia el corral, las bolas de fuego se elevaron con violencia, haciendo un sonido como de viento desgarrado, y desaparecieron en dirección al monte. El silencio volvió de golpe. Los perros se escondieron. Y los animales tardaron horas en calmarse. Don Hilario no pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente, fue a ver al curandero del pueblo, un hombre de edad muy conocido por ayudar a la gente con esas cosas. Cuando le contó todo, el curandero solo asintió. «¿Las viste? Son brujas. No te quieren a ti, quieren algo de los animales. Seguramente alguna de tus vacas está preñada, o una de tus hijas tiene luz y les molesta. Pero ya te vieron. ¿Y volverán?» Don Hilario regresó con miedo. Pero siguió el consejo del curandero. Puso tijeras en cruz detrás de cada puerta, un espejo en el corral, y cada noche encendía una vela bendita. Y sí, volvieron. Una vez más, 2 semanas después. Pero solo se quedaron flotando a la distancia. No se acercaron. Esa fue la última vez que las vieron. Pero aún hoy, don Hilario asegura que, si uno camina por los potreros de noche, puede ver luces moviéndose entre las ramas o escuchar risas entre el maizal. Dicen que lo más peligroso de las brujas es que saben ocultarse entre nosotros. ¿Y si ya te cruzaste con una sin darte cuenta? Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro próximo video.
Envíalas a historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En tu pantalla te dejamos algunos videos que quizá te interesen, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque recuerda que lo real siempre da más miedo.